Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden sentarse y abrir sus Biblias, hermanos, en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Hemos llegado ya al final de esta etapa, primera etapa del libro de Éxodo, en donde habíamos visto primero cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, y ahora comienza una nueva etapa donde ya están fuera, ya logró la misión, están afuera, pero ahora están en el desierto. Y ahora en el desierto Él tiene cosas que enseñarle a su pueblo. Él está comenzando una relación de pacto con su pueblo, una relación de cercanía, de confianza con Él, una relación de amor con Dios. Y en eso, aquí es donde va a empezar a revelar sus mandamientos y empezar a gobernar la vida de su pueblo. Así llegamos al capítulo 19, donde el pueblo de Dios está en el monte Sinaí. Vamos a leer este capítulo completo. Presta atención de cómo Dios se revela en este capítulo a su pueblo, cómo Él se revela en toda su santidad, en toda su pureza, su gloria, su majestad, su supremacía. Y vamos a ver que el día de hoy, mientras intento predicar este capítulo, va a ser bastante difícil de poder profundizar, porque para predicar de una manera cristiana este capítulo, debemos ir por toda la Biblia. Debemos tener en mente toda la Biblia de principio a fin. Debemos ver a dónde nos está llevando. Así que vamos a leer el capítulo y vamos a orar que nuestro Señor nos bendiga en ese tiempo. Éxodo 19. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Versículo 7. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés:
Yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en este campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste: pon límite alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Señor, este glorioso capítulo de tu palabra es demasiado glorioso para nosotros. Quizá lo más apropiado, Señor, sería meditar en él en silencio y contemplar tu revelación. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Qué quieres hacer con nosotros? Pero Señor, tú me has llamado a proclamar tu palabra, y te pido que me ayudes en mi debilidad, que podamos ver tu gloria, tu evangelio, y seamos desafiados en nuestras vidas por este texto, en el nombre de Jesús. Amén. El texto de hoy, como vimos en la lectura, tiene una dinámica muy difícil de seguir. Moisés sube varias veces al monte. Hay varios mensajes. Hay varias cosas que el Dios le está diciendo al pueblo. Yo quiero unificar todo esto en un mensaje entendible, aunque bastante profundo, que va más allá de este texto, que va más allá de este capítulo, y nos ayuda a entender este capítulo en el contexto de toda la Biblia. Y por eso el mensaje de hoy se titula El camino a casa.
Lo que vemos aquí es que Israel, al salir de Egipto y al dirigirse a la tierra prometida, es llevado por Dios a este monte, el monte Sinaí. Quizá tú has visto un monte, quizá tú has visto una montaña, quizá te gustan las montañas. Siempre hay esta pregunta popular acerca de si uno es una persona más de playa o de montaña. Yo usualmente digo que soy más de montaña, me encanta, porque de niño siempre íbamos a la montaña de vacaciones. Una montaña muy, muy alta que tenía montañas encima de las montañas. Y siempre había frío ahí y me encantaba. Una de las razones por la que me encantaba es porque de niño siempre en ese pequeño pueblo en la montaña habían otros niños y familiares que nos juntábamos a ir a subir a la montaña. Nos podía tomar 6 horas. Nos íbamos sin ningún adulto, sin nadie mayor de edad, eran solo un grupo de niños. Nos llevamos un pollo, llevamos cosas para cocinar cuando llegáramos a la cima de la montaña, cuando conquistáramos la montaña. Y por supuesto llevar dulces y cosas para celebrar cuando llegáramos. Era toda una travesía, ¿no? Una aventura, y lo hacíamos todo el tiempo. Y cuando uno llegaba a ciertos lugares y ciertos momentos de la montaña, habían momentos especiales donde uno veía una laguna en la montaña, donde había toda clase de mitos e historias acerca de brujas y cosas que pasaban en esa laguna. Y seguía subiendo uno y habían cuevas y toda clase de conversaciones que habían en el camino subiendo a la montaña. Pero una de las cosas por las cuales es más especial es porque sin falla, siempre había momentos en el que uno podía detenerse y contemplar y ver las nubes debajo y ver los pueblos y ver los árboles y meditar en Dios. Y mientras uno observaba, a veces uno se ponía a pensar, ¿qué pasa si me pierdo por aquí? ¿Qué pasa si no encuentro dónde está el camino a casa? Bueno, la respuesta usualmente era, podemos subir un poco más y estamos tranquilos porque desde arriba se podía ver el camino a casa. Eso es una muy buena quizá ilustración para entender qué está haciendo Dios con este capítulo. ¿Por qué Dios los está llevando a esta montaña? ¿Saben que esta montaña no estaba más cerca de la tierra prometida, sino más lejos? No era algo práctico para Dios. No era algo que les iba a ayudar a llegar más rápido a la tierra. Era algo que Él quería hacer en este monte, el monte Sinaí. Ahí Él les iba a llevar a entender que realmente el destino que ellos tenían no era tanto el destino geográfico del terreno de Canaán en la tierra prometida. La casa a la que Dios los quiere llevar es Él mismo. Eso es algo profundo y espiritual. Y por eso conlleva mucha atención. Espero que tomes notas hoy y trates de entender el mensaje teológico de lo que Dios está haciendo acá. Su casa final es la misma casa a la que nosotros vamos como cristianos. La perfecta presencia de Dios. Así es como escribe el apóstol Pedro, 1 Pedro 3, 18 al 21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios.
Hermanos, desde el jardín del Edén, en los primeros capítulos de Génesis, la humanidad estaba con Dios, habitando con Dios, en casa con Dios. No porque fuera un lugar geográfico lo que importara, sino porque Dios estaba ahí y fuimos hechos para Él. Pero al pecar, fuimos echados de casa. Fuimos expulsados de la presencia de Dios y necesitábamos regresar. Pero no podíamos. No podíamos regresar a casa. Génesis 3:24 dice: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada de fuego que impedía al hombre regresar a Dios. Para mostrarles esta revelación de gloria eterna, su verdadero camino a casa, Dios debía llevarlos primero al monte de la revelación, al monte Sinaí. Este monte es tan importante para entender luego el Nuevo Testamento, para entender luego en contraste el Evangelio. Nuestro texto comienza introduciéndonos al monte. Miren versículos 1 al 2. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y allí delante del monte acampó Israel. Ahí los llevó el Señor. Desde el monte Sinaí, los israelitas podían, metafóricamente, ver el camino a casa. Es decir, ver el plan de salvación que Dios tenía para ellos, que iba más allá de su propia generación, que se dirigía hasta la eternidad. ¿Cuál es la meta del mensaje de hoy? La meta hoy es que mientras nosotros contemplamos la revelación de Dios en el Sinaí junto con Israel y vemos lo que Dios revela ahí en el monte Sinaí, nosotros también seamos inspirados a cobrar ánimo mientras vamos por el desierto, tú y yo, porque sabemos que vamos de camino a casa. Meditaremos en esa revelación con los siguientes 3 puntos. Primero, el camino a casa revelado en el monte Sinaí. Segundo, el camino a casa revelado en el monte del Calvario. Y tercero, algunas lecciones prácticas aprendiendo a vivir en camino a casa. Vamos a comenzar con el primero. El camino a casa revelado en el monte Sinaí. Esto es el más largo porque simplemente vamos a ir por este capítulo, por ese texto. El Sinaí, hermanos, como les decía, es el monte de la revelación de Dios. Es un monte tan importante. El monte Sinaí es el centro de todo el Pentateuco, de todos los primeros 5 libros de Moisés, lo que la Biblia a veces le llama la ley. De hecho, no solo por la ubicación donde está el Sinaí en el Pentateuco, sino la cantidad de capítulos que se escriben en los 5 libros de Moisés mientras Israel permanece en el monte Sinaí. Un escritor nota lo siguiente: Israel permanece en el Sinaí durante 11 meses en tiempo real y 57 capítulos en tiempo narrativo. Todo lo que queda de Éxodo, todo Levíticos, gran parte de Números es en el monte Sinaí. Esto es importante dado el hecho de que 68 capítulos preceden al Sinaí y 59 capítulos lo siguen. El monte Sinaí es central para la Torá o los 5 libros de Moisés. Ese es el monte donde Dios se había encontrado con Moisés en la zarza ardiente. Antes
antes de enviarlo. Fue en este monte donde Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias porque era tierra santa. Ahí Dios prometió en Éxodo 3:12: ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor cuando se le apareció en la zarza ardiente, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. El monte Sinaí es el lugar donde el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, debía detenerse y contemplar las realidades eternas más profundas. En este monte, Dios va a hablar directamente a su pueblo. En ese monte Dios le va a dar sus mandamientos, va a dar instrucciones de su pacto, de cómo construir el tabernáculo, de cómo se iban a vestir los sacerdotes, de todas las cosas que ellos debían hacer para vivir en adoración a Dios. Ese es verdaderamente el monte de la revelación, porque en el Sinaí Dios revela el camino por el cual llevaría a su pueblo a unirse con Él. Lo que necesitaba su pueblo para regresar a casa, para ser llevado a Dios, se puede resumir en 3 cosas. Y eso es como vamos a ver en nuestro capítulo. Ellos necesitaban un Salvador, necesitaban un pacto y necesitaban una limpieza, una purificación. Necesitaban un Salvador, necesitaban un pacto y necesitaban una limpieza. Así ellos regresarían a estar con Dios, a habitar con Dios. Primero, un Salvador. Primero, Dios aquí en versículo 3 y 4 se revela como un Salvador. Es la primera necesidad para regresar al perfecto Edén. Dios debía salvar a su pueblo. Dice así: Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído hacia mí. El Señor llama a Moisés al monte para darle un mensaje extremadamente importante, que este Dios todopoderoso, el Dios vivo y verdadero, el Dios santo, tiene que darle este mensaje: ustedes han visto cómo los salvé de Egipto y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído hacia mí. Medita en eso. Lo primero que vemos es cómo Él los rescató de Egipto, cómo Él hizo lo que hizo en Egipto. Les recuerda esto. Y luego les dice que se describe como un águila protectora, que los sacó de las garras del enemigo y se los llevó y los está poniendo en sus alas. Y Dios está yendo como un águila, llevando a su pueblo a su destino. Y por último, mira esa frase que dice: los he traído a mí. Ese es su verdadero hogar, su destinación final, como expliqué anteriormente. Vemos no solo que Dios se revela como Salvador, sino en segundo lugar que Él revela su pacto. Dijimos que para regresar a casa ellos necesitarían un Salvador, un pacto y una limpieza. Vamos al pacto. En segundo lugar, versículos 5 y 6, vemos que el pacto es la única manera de regresar a Dios, porque es una forma en que su gracia soberana se nos da. Dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Esa frase, mía es toda la tierra, es importante porque en la antigüedad se creía que los dioses eran locales en cada región. Ese es el Dios de esta ciudad, ese es el Dios de esta nación, y así. Él dice, no, yo soy el único Dios verdadero, mía es toda la tierra. Yo soy el Dios de todas las naciones realmente, pero yo les estoy ofreciendo a ustedes hacerles mi posesión preciada, mi pueblo preciado entre todas las naciones. Versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Yo quiero que observes ciertas cosas con respecto al pacto. Primero, mira el privilegio del pacto. Después de recordarles a los israelitas lo que él había hecho por ellos, él los invita a convertirse en su preciado tesoro. Esta palabra en hebreo, preciado tesoro, es una palabra muy específica que se usa entre los reyes para hablar de sus tesoros apartados y personales. Un escritor lo explica así: debemos entender esa palabra, especial tesoro, preciado tesoro, debemos entenderlo en el contexto de las monarquías absolutistas del mundo antiguo, donde el rey era dueño de todo. Ya el rey era dueño de todo lo que había en su reino. Dentro de esta propiedad total, solía reunir y apartar las cosas que él apreciaba de una manera única. Eso era su segulá, su tesoro personal, su elección. Así es Dios. Dios es dueño de todas las naciones. Dios es dueño de todo, pero Él se está apartando como su preciado tesoro, como un rey aparta las cosas que Él tiene favoritas. El pacto que Dios entonces quería hacer con Israel era para hacerlos un preciado tesoro, y ese es el privilegio del pacto, que nos lleva a tener una relación única, especial con Dios. Segundo, quiero que consideres que el pacto siempre implica obediencia. El pacto siempre implica obediencia. Un diccionario de teología define pacto de la siguiente manera: pacto es un acuerdo entre Dios y los humanos en el que Dios se compromete a bendecir a quienes lo acepten y se comprometan con Él. Aquellos que reciben el pacto se comprometen también a guardar las obligaciones correspondientes. Aquí yo no estoy hablando de pactar con Dios como se escucha por ahí en internet. Es los pactos que Dios hace y decir: yo voy a hacer un pacto con esta nación. Ahora, este privilegio de ser un tesoro preciado para Dios trae responsabilidad. El pacto nos dice que Dios se compromete a bendecir a su pueblo de una manera especial, pero esa bendición conlleva una obligación de obedecerle y vivir en santidad para Él. En otras palabras, hermanos, la vida bendecida es una vida que acarrea responsabilidad. No es como que, déjeme darle este ejemplo. Ser un pastor es una bendición. Es una bendición maravillosa. Pero aceptar la bendición de ser pastor implica aceptar la responsabilidad de vivir en obediencia de una manera. No es que la obediencia de alguien le hace ganarse el puesto de pastor, no es así. Ser pastor se recibe como un ministerio, parte de Dios, y que la iglesia te afirma en eso. Pero cuando vives o cuando se te da ese gran privilegio, ese privilegio viene con una obligación de vivir de una manera adecuada. Así es la relación entre la obligación de obedecer a Dios y el pacto de Dios. Ser un hijo de Dios, tener un pacto con Dios o ser parte del nuevo pacto especial que Dios tiene con nosotros,
es vivir una vida bendecida. Por gracia, Él nos ha hecho su precioso tesoro. Pero ser un hijo de Dios requiere y nos obliga a vivir como hijos de Dios que se parecen a nuestro Padre, que es santo. Eso es lo segundo que tienes que considerar del pacto. El pacto es un gran privilegio para Israel. Sin embargo, conlleva una gran responsabilidad de vivir en obediencia. Y por último, considera el propósito final del pacto. El propósito final de ese pacto, dice el versículo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese es lo último que quiere hacer Dios con esta relación de pacto, es llevarles a ser una gran nación, un reino de sacerdotes. Medita en ese pensamiento. Primero medita en lo que significaba para estos israelitas sin pensar mucho en teología. Ahorita vamos a pensar en teología, pero simplemente de manera práctica. Estos israelitas acaban de salir de ser esclavos. Y ahora Dios les dice que los quiere hacer una nación santa, que los quiere hacer un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, el privilegio más grande, parte del reino de Dios. Venimos de ser esclavos y ahora Dios les ofrece ser un reino de sacerdotes. Pero ahora pensemos la profundidad teológica de esta frase. Reyes y sacerdotes nos lleva al principio, a Génesis, donde Adán y Eva gozaban el estatus en el jardín del Edén de ser reyes y sacerdotes. Esa es la palabra de tener dominio sobre todas las cosas y proteger y sojuzgar todas las cosas. Era vivir gobernando para la gloria de Dios en santidad, para la expansión de la adoración a Dios. Eran reyes y sacerdotes que fueron expulsados, que fallaron, y ahora Dios les está haciendo otra vez regresar a casa, regresar a su propósito original, saber que no han perdido su propósito, sino que Dios los está redimiendo, los está rescatando. El plan de redención los lleva a retomar su propósito de ser una nación de reyes y sacerdotes. Ahora, vemos que el pueblo responde ante este privilegio del pacto en versículo 7 de una manera positiva. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que nos diga lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Entonces, vemos, va muy atrasado, vemos que el camino a casa revelado en el monte de Sinaí era uno que les llevaba hasta su casa final, que era llevarlos a Dios, y eso requería un Salvador, un pacto y una limpieza en la que vamos a meditar ahorita. Vemos esta limpieza finalmente en el versículo 9, comienza hasta el final del capítulo. Hasta el final del capítulo. Vemos que para regresar a Dios, este pueblo escogido no solo necesitaba un Salvador y no solo necesitaba una relación de pacto, sino que necesitaba limpieza. Porque si no lograba esa limpieza, esa pureza, no podía habitar con Dios. Miren el énfasis del versículo 9 en adelante. Se enfoca en la presencia de Dios santa, temible y majestuosa, que va a descender sobre el monte de Sinaí como una teofanía, una aparición de Dios, de nube, fuego, rayos, truenos. Y toda esa manifestación de Dios en el monte Sinaí tiene el propósito de que veamos que la presencia de Dios es peligrosa para el pueblo.
¿Entendemos eso? No sé si ustedes han experimentado estar un día, una de esas noches aquí en Louisville con las alertas de tornado. Alertas de tornado, ¿no? Y hay alarmas por toda la ciudad, y hay lluvia, y hay truenos. Y uno dice, bueno, ¿será que hoy muero? Yo le decía a mi esposa la última vez que pasó, dice, bueno, estas alarmas no paran, llevan 3 horas ahí. Yo digo, no te aseguran ayudarte para nada las alarmas, pero lo que sí es que si te mueres te vas a morir bien asustado con las alarmas. Eso es lo que aseguran, ¿no? Es terrible. Uno se siente tan pequeño, impotente, y dice, si pasa por acá ya, no hay más nada que hacer. No podemos controlar el tornado. Así Dios está manifestando, y al manifestarse Él está dando un mensaje claro: su presencia es peligrosa para su pueblo. Porque la pureza de Dios es un fuego consumidor, dice la palabra, que quema la impureza, y el pueblo es impuro. Varias veces Dios advierte que si el pueblo se acerca iba a morir. Si el pueblo tocaba el monte iba a morir. Y por eso les dice que ellos debían limpiarse, prepararse y santificarse para la venida de la presencia del Dios Santo. Ya leímos todo el capítulo, así que no quiero leerlo todo otra vez, pero veamos algunos versículos. Versículo 9. El Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Versículo 10, el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 12 les dice que de ningún modo suban al monte, porque cualquiera que toque el monte morirá. Este pasaje enfatiza cómo Dios era completamente intocable, inaccesible por su santidad. Era un fuego consumidor. Y Moisés debía preparar al pueblo para que ellos entendieran que ellos eran impuros. Ellos eran impuros. Entonces lo primero que vemos acá son que Moisés debía llevarles a lavar sus ropajes. Debían limpiar sus ropas, lavarlas, que es un acto simbólico de decir: somos impuros, somos sucios, viene Dios, debemos tener ropas limpias, purificadas, frescas, listas para Dios. Necesitamos una limpieza. Sin una limpieza no podemos llegar a casa. Sin un Salvador no podemos llegar a casa. Sin el pacto no podríamos llegar a casa. Pero sin la limpieza, quizá podríamos llegar a la puerta de la casa y no podíamos entrar. Porque la aparición de Dios como un fuego nos recuerda a las espadas de fuego que no dejaban accesar al pueblo a la presencia de Dios. Pero también fíjense que les dice constante una y otra vez, sobre todo el versículo 16 hasta el final, le hace a Moisés subir y bajar varias veces al monte. Dice: vuelve a recordarles si alguno toca el monte, por varios días, 3 días. Ahora, un comentarista pensaba en esto y decía: imagínate que tú estás viviendo en el campamento en ese momento. Por 3 días está diciendo que nadie toque ese monte. ¿Cómo estarías viendo a tus hijos? ¿Dónde está el muchacho? ¿Fue a buscar el monte? ¿Fue a tocar el monte? Constantemente están pensando en que nadie toque el monte.
Entonces el escritor que estaba leyendo decía, esto tenía que causar algo en la mente de estas personas, que constantemente estaban pensando en la santidad del fuego consumidor de Dios. Entonces sus ropajes tenían que estar limpios, sus mentes continuamente meditando en la santidad de Dios. Tercero, les dice que no debían tocar mujer. Dice versículo 15. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. No es porque las relaciones sexuales son pecado, sino porque Dios les estaba diciendo que debían eliminar distracciones para enfocarse completamente en escuchar a Dios. Eso es lo que se llama dedicación o devoción o separación. No porque todo lo que dejamos de hacer es malo. Por ejemplo, cuando ayunamos, dejamos de comer. No porque comer es malo, no porque comer es pecado, pero porque estamos separando y dedicando un tiempo es para enfocarnos exclusivamente en Dios. Ropas limpias, mentes continuamente pensando en la santidad de Dios, no tocar a mujer, eliminar distracciones, enfocarse completamente en Dios. Y por último, otra vez el fuego temible, los truenos constantemente nos dicen que el pueblo estaba excluido de su presencia. Ahora, el capítulo termina con un tono muy tenso. Fíjense que no hay nada que hacer. Vamos a ver los últimos versículos. Versículo 23. Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende, vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Así se acaba el capítulo. Siguientes versículos están hablando de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo se acaba este capítulo? Con un tono tenso. El pueblo no puede acercarse a Dios sin morir. Nos damos cuenta de que por más que se limpien sus ropas, por más que se santifiquen para Dios, por más que se consagren, por más que se preparen, no logran alcanzar la santidad perfecta de Dios, no logran la limpieza perfecta que necesitaban para regresar a casa. La única santidad aceptable es la santidad perfecta que Dios mismo tiene. Dios les está mostrando el camino a casa, aunque no sería hasta la venida de Cristo, que el perfecto Salvador, el perfecto pacto y la perfecta limpieza vendrían. Así vamos a nuestro segundo punto, que es el camino a casa revelado en el monte del Calvario. Porque en otro monte vemos que es el monte de la revelación, donde Dios se revela, pero de una manera muy diferente. La revelación perfecta del camino a casa es el evangelio de Jesucristo. Vamos a ver uno por uno este cumplimiento. Primero, el Salvador. En el monte Sinaí, Dios se reveló a Israel como el Salvador que los había rescatado de Egipto, como un águila que los rescató sobre sus alas. Pero en el monte Calvario, en la cruz, Cristo se reveló a nosotros como el Dios que nos salva con una salvación que es perfecta. No sacándonos de Egipto, sino de la esclavitud más grande y profunda a la que estábamos atados, que es la esclavitud al pecado. Viene a salvarnos de nuestros pecados. Y si ustedes se ponen a seguir leyendo Éxodo, ven que por más de que el pueblo de Israel ha sido libertado del faraón y de los egipcios, ellos seguían esclavizados al pecado.
seguían esclavizados al pecado. Su salvación fue buena, su salvación fue una misericordia de Dios. Sin embargo, había una salvación perfecta y final que todavía no había llegado en una liberación de la esclavitud al pecado. Por eso en Mateo 1:21 se anuncia que viene este Salvador perfecto. Le pondrá por nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. Le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera de Pedro 1 del 18 al 19 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Él es el perfecto Salvador. Él es el perfecto Salvador que nos salva de nuestra esclavitud al pecado, que nos salva de todos nuestros enemigos para llevarnos por fin a casa. Segundo lugar, el pacto. El pacto. En el Sinaí, Dios se reveló como el Dios de pacto, que soberanamente comienza un pacto con Israel, donde ellos se convertirán en un reino de sacerdotes si le obedecen. Israel no le obedece. Esta meta, este propósito final de ser un reino de sacerdotes, está ahí, anunciado. Dios lo iba a cumplir, pero en el futuro. En el Calvario, en el monte Calvario, vemos que Cristo se reveló como el Dios que establece su perfecto nuevo pacto, en el que se ofrece a sí mismo con su perfecta obediencia hasta la muerte de cruz. El pueblo fue desobediente. Cristo nos da su obediencia perfecta. Al pueblo se le prometió ser un reino de sacerdotes si eran obedientes. Cristo obedece por nosotros perfectamente y nosotros recibimos los beneficios de ese pacto, de esa promesa. Hebreos capítulo 8 precisamente nos habla de esto cuando dice: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 8. Entonces, es mediante ese perfecto pacto y perfecta salvación que Dios finalmente nos libra no solo de la condenación de nuestro pecado, y nos perdonó, pero nos libra de la esclavitud del pecado, del poder del pecado que nos esclavizaba, porque Él escribe su ley en nosotros. Y ahora, con este perfecto nuevo pacto en Cristo, revelado en este Salvador, ¿qué sucede? Nosotros somos hechos nación santa. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión suya, posesión preciada, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Amén.
Vemos que al final, hermanos, la salvación perfecta de Israel no podía venir hasta que el Salvador perfecto apareciera con su perfecto nuevo pacto. Y ahora, todos los que están en Cristo son una nación que se puede describir como reyes y sacerdotes. Ahora, esto es algo que ha comenzado en nosotros, pero que no se ha perfeccionado. Hemos comenzado a ser una nueva creación, un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes, pero sabemos que Él va a cumplir su plan porque leemos en Apocalipsis que se habla del cumplimiento de la obra de Dios en nosotros. Y fíjense lo interesante: al principio, a la mitad y al final del libro de Apocalipsis se enfatiza que Él logra hacer de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 6: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10: y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y al final, Apocalipsis 20, versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Sin embargo, con nuestro Salvador, con nuestro perfecto pacto, de nada valdría si no tuviéramos una perfecta limpieza. Porque sin esa limpieza, Dios seguiría siendo para nosotros un fuego consumidor. Seguiríamos estando excluidos. Y por eso termino con la limpieza en ese segundo punto. En el Sinaí, Dios reveló su presencia con santo poder, rayos, estruendos, fuego, que comunicaba al pueblo que Él era intocable, inaccesible y peligroso para ellos por ser indignos pecadores. En el monte Calvario, Cristo reveló la presencia de Dios no en estruendo y fuego, sino en amorosa debilidad, golpeado, clavado en un madero, cargando nuestros pecados y sufriendo el castigo de la santa ira de Dios, el fuego de Dios sobre Él que merecíamos nosotros. Y derramando su sangre, limpió nuestras impurezas y aseguró nuestro regreso a casa, donde veremos al santo Dios cara a cara y tendremos comunión con Él mediante Cristo, y disfrutaremos de su presencia sin temor. En otras palabras, vemos que en el Sinaí Dios terminó siendo completamente inaccesible para el pueblo. Su santidad era un fuego consumidor. Pero en la cruz, Jesucristo nos purificó con su sangre y abrió el acceso a la santa presencia de Dios para los que somos suyos, para los que han confiado en Él. Podemos accesar a su presencia sin ser consumidos por su fuego. Mateo 27, 50-53 dice esto: entonces Jesús, clavado en la cruz, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó, diciendo que ahora teníamos acceso a la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice después: y los sepulcros se abrieron
y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hubieron resurrecciones en ese momento. No voy a profundizar en eso, pero lo que quiero decir es esto. Es maravilloso pensar que en el Sinaí, esta revelación del fuego de Dios advertía que el que se acercara moría. Pero en el monte Calvario no produjo la muerte de los pecadores, sino la vida y la resurrección de muertos. En conclusión, el Sinaí, hermanos, el monte Sinaí no es el final de la historia. Es tan solo el comienzo. Dios está revelando lo que Él iba a hacer en toda la historia que se dirige a Cristo. Y vemos en Cristo el camino a casa, que es Dios mismo. Ahora terminemos viendo cómo eso debe afectar nuestra vida práctica durante esta semana para irnos con un desafío práctico. Y yo quiero dejarte con este mensaje, que es el tercer punto, aprendiendo a vivir en camino a casa. Tú y yo compartimos esta historia con Israel, en el que ya hemos sido, si eres cristiano, ya hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado. Pero aún no hemos llegado a casa y estamos en el desierto, estamos en el camino. Y en ese camino hay este monte de la revelación que nos ayuda a entender de manera muy profunda nuestro destino final. Y al ver nuestro camino a casa, al ver desde lo más alto de la montaña, como yo veía de niño, allá está la casa, trae consuelo, trae paz, trae ánimo en nuestro peregrinaje de regreso a la presencia de Dios. Y eso es lo que yo quiero que te lleves hoy. Es el mismo mensaje que se llevaría a Israel. Ese ánimo de ver, Dios tiene un propósito para nosotros. Él nos va a hacer una nación de reyes y sacerdotes, dirían ellos. Así que tú puedes ver el final desde aquí, desde el desierto. Mientras vas, recuerda que vas en camino a casa. Y mientras tanto, pon en práctica tres cosas que son importantes para tu vida diaria. Primero, en el camino a casa, aprende a detenerte y a contemplar. Fíjense, hermanos, aquí en Éxodo es como una película de acción. Todo está pasando muy rápido, tantas cosas. Estaban pasando las plagas y peleas y murmuración y conflictos y milagros, y Dios hace esto y lo otro, y de repente llegamos a esta parte y todo para. Se detiene. Y el pueblo reflexiona y contempla las verdades profundas que están sucediendo en medio de toda esa acción. ¿Qué está haciendo Dios? Tú y yo también debemos aprender, aún más que Israel, a detenernos y contemplar las realidades gloriosas que nos rodean mientras vamos a casa. No todo en la vida puede avanzar sin parar. Hay momentos en el que es necesario detenerse. Y yo sé que en la vida moderna de hoy en día pasamos de una cosa a la otra y saltamos de una actividad a la otra y metemos a los niños en otro curso de actividades. Hay que detenerse y contemplar. No todo debe pasar rápido, constantemente. Incluso las cosas más cotidianas de tu vida, como la bendición de tener hijos y criarlos y pasar de una actividad a la otra y las necesidades del día a día, y de repente ya crecieron y se fueron y nunca te detuviste a contemplar. O el privilegio de estar casado y tener una esposa, un esposo, y entre una cosa y la otra y un problema y el otro pasó el tiempo y ya
tuviste que decirle a Dios y no te detuviste a contemplar. O simplemente la vida de la iglesia. Hermanos, las estadísticas anuales de nuestra iglesia nos dicen que mucha gente se muda. Por lo tanto, quizá no vas a estar aquí siempre. Pero mientras estás acá puedes detenerte y contemplar y disfrutar de lo que está sucediendo y Dios está haciendo en tu vida y la gente que ha puesto a tu alrededor, y valorar eso. Pero más que todo, por supuesto, entender quién es tu Dios, cómo tienes toda bendición en Cristo Jesús, cómo Él está contigo y Él te está pastoreando cada día, cómo Él te da su palabra. Todas estas cosas, hermanos, debemos aprender a detenernos y contemplar en el camino a casa. Segundo, en el camino a casa, aférrate a la palabra de Dios. Esto es algo que se enfatiza en el capítulo una y otra vez. Israel debía atender a la palabra de Dios, debía escuchar atentamente a la palabra de Dios. Y aún más que Israel en Sinaí, tú y yo debemos hacer prioridad el escuchar atentamente la palabra de Dios y guardarla en nuestros corazones. En Hebreos, el libro del Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 2, precisamente el autor presenta el monte Sinaí como un contraste que nos lleva y nos dice, mira, nosotros debemos prestar mucha más atención ahora en la vida cristiana. Dice Hebreos 2, del 1 al 4, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y está hablando del Sinaí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El escritor de Hebreo dice que debemos prestar más atención al mensaje que se nos ha revelado en Cristo, más que incluso el mensaje de los mismos ángeles. De lo contrario, nuestra condenación sería inescapable. Nosotros, que hemos recibido una revelación tan grande, tesoros infinitamente más valiosos, ¿cómo vamos a descuidarlos? ¿Cómo vamos a descuidar su revelación? Y ese precisamente es el problema de Israel. No prestar atención en guardar la palabra de Dios. Por favor, hermanos, seamos hombres y mujeres de la palabra y la oración. Lee la palabra, estudia la palabra. Es a través de la palabra que vas a crecer en santidad. Es a través de la palabra que Dios va a estar ministrando tu vida y va a estar transformando tu corazón. Lleva la palabra a tu familia. Lleva la palabra a tus compañeros. Predica la palabra. Aférrate a la palabra. Y por último, en camino a casa, vive en santidad. Este precisamente es una aplicación práctica muy importante para Israel ahí en el Sinaí. Debemos honrar la santidad de Dios aún más que en el Sinaí. Eso es algo interesante porque podemos pensar que quizá en el Sinaí, mostrándose Dios de una manera tan santa, de fuego y trueno, deberíamos haber quizá caminado con más respeto y santidad y honor ante esa revelación de Dios que ante la revelación de Cristo. Pero la Biblia nos dice que es lo contrario. La Biblia nos dice que ahora en Cristo la santidad de Dios, la majestad de Dios se ha revelado de una manera infinitamente más grande, y no solo más grande, sino más cercana a nosotros que en el monte Sinaí. Porque en el monte Sinaí fue simplemente una teofanía, una aparición de Dios en fuego y trueno que hacía temblar a estos israelitas y les hacía meditar en su vida de santidad y de pureza. Pero ¿qué ha pasado contigo? ¿Acaso se te apareció una teofanía? No, mucho más que esto. La plenitud de Dios en Cristo Jesús ha venido a tu vida y tú vives frente a ese Dios, y no solo vives frente a ese Dios, a la plenitud del Dios verdadero, sino que ese Dios ha venido no solo cerca de ti,
sino a morar en ti. Por eso el apóstol Pablo nos dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el que tienen de Dios? Y ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuánta más santidad debe haber en nuestras vidas viviendo con el Dios Santo en nosotros? Así que, hermanos, ellos se limpiaron ante esa presencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos ser reverentes, obedientes y puros ante la plenitud de Dios en Cristo? No tenemos ninguna excusa para no buscar con intensidad santidad radical en nuestras vidas, obediencia, madurez. En conclusión, hermanos, mientras sigues andando en el desierto de esta vida terrenal, yo te animo, te exhorto a que te detengas un momento y te despiertes y te des cuenta de que no estamos simplemente vagando en el desierto, sino que estamos avanzando en nuestro camino a casa. Es un camino lleno de gozo. Dios nos está guiando. Ese pensamiento debe transformar la manera en que ves todo tu peregrinaje en esta vida. Vamos a orar. Señor, te suplico, Dios, que traigas fruto a esta palabra predicada, que nos ayudes a meditar y vivir a la luz de tu santidad y a celebrar que tú eres nuestro perfecto camino a casa, nuestro perfecto camino hacia ti mismo, y que te has manifestado como el perfecto Salvador, perfecto pacto y la perfecta limpieza que necesitamos para regresar a ti. Señor, que en nuestra iglesia podamos gozarnos de meditar profundamente en tu evangelio y que celebremos esto juntos. En el nombre de Jesús. Amén.